Chile en camino a una constituyente. Esta madrugada el gobierno y la oposición alcanzaron un acuerdo y en abril de 2020 se realizará un plebiscito en el que los ciudadanos decidirán si quieren una nueva constitución que sustituya a la actual, aprobada en 1980 por el dictador Augusto Pinochet. Tenemos informe desde Santiago. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, hizo un llamado a las Naciones Unidas y al Papa Francisco a mediar en la crisis política del país, luego de su renuncia, que él denunció como forzada por un golpe de Estado y que lo obligó a exiliarse en México. Y en Nicaragua, un grupo de mujeres inició una huelga de hambre para presionar al presidente Daniel Ortega por la liberación de los presos capturados durante las protestas generalizadas en el país. Buenos días, aquí comienzan las noticias en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. 4 semanas de protestas consecutivas en Chile se cerraron con un pacto inédito. El gobierno y los partidarios de la oposición lograron acordar un plebiscito para empezar un proceso de constituyente abierto a la ciudadanía, como pedían los manifestantes. El referendo se celebrará en abril de 2020. Ayer fue otro día fuerte de movilizaciones en las calles de Santiago, la capital del país. Pero aún se desconoce la reacción de los manifestantes al anuncio del gobierno. Más detalles en este informe de Mar Romero. Chile cumple 4 semanas de protestas. Las manifestaciones contra el gobierno y la desigualdad social no han parado. La presión ha surtido efecto. Fuerzas políticas oficialistas y opositoras alcanzaron un acuerdo para caminar hacia una nueva constitución a través de un plebiscito. Era uno de los reclamos de los manifestantes que rechazaban la constitución actual heredera de la dictadura de Augusto Pinochet. El presidente del Senado lo consideró una victoria. Hoy es un día histórico para Chile. Desde hace 3 décadas se ha intentado muchas veces cambiar la Constitución. Hoy la ciudadanía lo ha hecho posible. Esta es una victoria de todo el país. El anuncio cerró un día de intensas protestas. Este 14 de noviembre, miles salieron a la calle para recordar a un activista mapuche, Camilo Catrillanca. Murió a manos de la policía por un disparo en la cabeza hace un año. La actuación de la policía también ha levantado preguntas en este mes de protestas. Al menos 5 han muerto a manos de las fuerzas de seguridad, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Precisamente, los manifestantes instalaron una guñelbe, una gigante estrella mapuche, en medio de la Plaza Italia, el epicentro de las protestas. La han rebautizado como Plaza de la Dignidad. Es lo que nosotros queremos, es lo que nosotros merecemos, dignidad, dignidad en muchos aspectos. Basta de desigualdad, basta de injusticia, basta de que este país sea de unos pocos. Necesitamos dignidad. Faltará ver si el anuncio del plebiscito aplacará finalmente las protestas. La ampliación de esta noticia la tiene nuestra corresponsal en Santiago, Patricia Luna. Buenos días, Patricia. Y Chile amanece con la noticia de que se abrió el camino para una constituyente. ¿Ya hay reacciones? Bueno, la verdad es que es una noticia que se esperaba un poco, pero también ha sido sorprendente en el sentido de que llevaban más de 48 horas todos los políticos reunidos tratando de lograr este acuerdo maratoniano en el que había bastantes puntos de disensión. Nos despertamos todos con la noticia emocionante de que al fin se ha alcanzado un acuerdo. Es todavía muy temprano en las calles de Chile y las reacciones políticas han sido favorables a este acuerdo que desde luego favorece una forma de crear una nueva constitución, pero en la calle todavía no tenemos muy claro cuál va a ser la respuesta. Esa respuesta la tendremos en las manifestaciones previstas para esta tarde. Sí que decir que los políticos estuvieron hasta altas horas de la madrugada, se les vio muy cansados y finalmente lograron ese acuerdo que establece un plebiscito para abril de 2020 y 2 opciones. Por un lado, una convención constituyente en la que se formarían el 50% de los parlamentarios más un 150% electo para el pueblo para esa misión, o de otro lado, una opción en la que la ciudadanía tuviera mucha más participación y fueran ellos los que redactaran esta nueva constitución para crear una sociedad diferente en Chile. Pues gracias a usted, Patricia, y seguimos atentos entonces a las reacciones más adelante de la ciudadanía. En otras noticias, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, en entrevista con la agencia AP, pidió a las Naciones Unidas y posiblemente al Papa Francisco que medien en la crisis política de la nación andina, luego de su salida del poder que él calificó como un golpe de Estado.
Desde su exilio en México, Morales afirmó que de hecho sigue siendo presidente de Bolivia, ya que la Asamblea Legislativa del país aún no ha aceptado su renuncia, que presentó el domingo a instancias de líderes militares. Y es que así fue el desenlace de 3 semanas de protestas por su reelección para un cuarto mandato, calificada por auditores de la OEA como fraudulenta. Yo tengo mucha confianza en la ONU, porque conversé bastante con el secretario general de la ONU, hermano Antonio, con mucha conciencia social, con mucho compromiso por los humildes, y además de eso, como institución, debería ser mediador, no solamente facilitador, acompañado tal vez por la Iglesia Católica. Quisiera que el hermano Papa Francisco intervenga. Tenemos que recuperar la democracia, pero con mucha paciencia, con una lucha pacífica. Tenemos que pacificar Bolivia, y por eso digo, se sirvo en algo que pueda aportar la pacificación. Se hace, pero no es con bala. Seguimos en América Latina. 10 madres de presos políticos nicaragüenses iniciaron una huelga de hambre con el fin de convencer al gobierno de Daniel Ortega para que libere a sus hijos y al resto de los presos en Navidad. Para ello contarán con el apoyo de la Iglesia Católica, que es opositora al gobierno. Nicaragua está envuelta en una espiral de protestas y violencia que ha dejado centenares de muertos debido al malestar de una parte de la población con la crisis socioeconómica que causa estragos en el país centroamericano. Informa Álvaro Cordero. Una huelga de hambre para tener a sus hijos en Navidad. 10 madres nicaragüenses decidieron plantarse ante el gobierno de Daniel Ortega, con el fin de que su presión sirva para liberar a los más de 139 presos políticos que el país centroamericano encierra. Nosotros necesitamos pasar Navidad con nuestros hijos, que se le den su liberación, ¿verdad? Entonces nosotros en conjunto con las madres de la asociación decidimos hacer una campaña que se llama Navidad sin presos políticos, la cual consiste en piquetes, plantones, esta huelga de hambre, y cerramos con una carta dirigida al gobierno, ¿verdad?, de Nicaragua, donde le exigimos la liberación de cada uno de nuestros secuestrados, y le demostramos también en esa carta que nuestros hijos son inocentes de todo el montaje que le hicieron, tanto la policía, la fiscalía y los jueces. Estos actos se harán bajo la protección de la parroquia de San Miguel, en Masaya, epicentro de las protestas contra el gobierno, pero sitiados por la policía. El papel de la Iglesia Católica es clave en las marchas de la oposición contra Daniel Ortega y en la defensa de unos presos que denuncian torturas y tratos inhumanos en prisión. Que sepa el mundo que es palpable la persecución religiosa. Se nos está negando una Eucaristía. Se nos está negando el derecho al culto que tenemos los nicaragüenses. Las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega se producen como consecuencia de una crisis social y económica luego de que Ortega lleve décadas en el poder. Durante los enfrentamientos han muerto más de 300 personas. Hoy siguen las declaraciones en medio de un posible juicio político contra Donald Trump, y el turno es para la exembajadora en Ucrania, Marie Yovanovitch. Previamente, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, calificó como un soborno la actuación del presidente Donald Trump frente a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Así reaccionó la líder demócrata a lo escuchado el miércoles en las primeras audiencias televisadas de la investigación contra el mandatario, por supuestas presiones a Kiev para obtener beneficios políticos. La oposición cree que los testimonios corroborarán las irregularidades cometidas por el presidente, mientras que la contraparte republicana les restó importancia. La bancada demócrata en la Cámara de Representantes parece haber encontrado la manera de simplificar su mensaje. Para describir los posibles delitos de Donald Trump, ya no habla de quid pro quo, ahora usa un calificativo más fácil de entender. El soborno consiste en otorgar o retener asistencia militar a cambio de una declaración pública de una falsa investigación de las elecciones. Eso es soborno, sí. Soborno, una palabra clave, pues según la Constitución representa una falta digna de expulsión del cargo. En el caso Trump, retener supuestamente $391 millones en ayuda militar a Ucrania si su presidente Volodymyr Zelensky no impulsaba investigaciones contra Joe Biden, su posible rival en las elecciones de 2020. En el ojo del huracán, el líder de la Casa Blanca se refugió en un recinto lleno de fervientes seguidores en el estado de Luisiana.
Allí descargó su ira contra la oposición, que calificó de corrupta, lunática e inútil. Ellos están tratando de derrocar la democracia estadounidense y borrar los votos de decenas de millones de ciudadanos. Pero se están desmoronando y sus siniestros planes fracasarán. Mientras los demócratas piensan tener un caso cada vez más sólido para un posible juicio político contra Donald Trump, los republicanos se esfuerzan por socavar el proceso y pintar el panorama de una oposición ávida de venganza por haber perdido las elecciones de 2016. Alguna de estas dos estrategias terminará por calar en una mayoría de estadounidenses y bien podría convertirse en un punto de inflexión para que se concreten o no las ambiciones reeleccionistas de Trump. Al otro lado del mundo, el alcalde de Venecia declaró estado de emergencia este miércoles, después de que inundaciones apocalípticas arrasaran la ciudad, inundando su basílica histórica y las plazas y edificios centenarios. La emblemática ciudad italiana se prepara para una nueva marea alta, al tiempo que sus habitantes luchan contra el daño severo y la destrucción que ya causó el agua a principios de esta semana. Por otro lado, en Irak se espera para hoy una nueva jornada de protestas. Pero en Bagdad, en medio de la violencia, se abrió un espacio poco común. Un puñado de artistas se han apropiado de un céntrico túnel para expresar con grafitis sus sentimientos sobre la situación del país. Y es que aunque años de conflicto han alejado a la población de estas prácticas en espacios públicos, eso parece estar cambiando. Veamos el informe. En uno de los pocos espacios en blanco que quedan en lo que hasta el 25 de octubre eran unas paredes de concreto sucias dentro del túnel subterráneo que pasa por debajo de la plaza de Tahrir, en Bagdad. Sahar pinta lo que para ella es un símbolo de paz. Esto significa que nosotros caminamos pacíficamente entre las fuerzas que nos disparan y sus gases. Lo que hasta hace poco parecía imposible para los artistas jóvenes iraquíes se ha hecho realidad en estas protestas, que en esta plaza llaman su revolución. En un país donde no hay galerías de arte, hombres y mujeres se han apropiado del espacio público para registrar el espíritu de lo que sucede a su alrededor, pero también para denunciar los atropellos. Ahora hacemos dice vamos a soñar. Haider es estudiante de arte, como muchos de los otros artistas que pintan estas paredes. Yo amo Bagdad, yo amo Irak, hago lo que sea para ayudar a la gente. Muchos de esos grafitis han sido pintados por él, algunos en compañía de otros integrantes de su grupo. Este es acerca de las poderosas mujeres iraquíes. La revolución liderada por estos jóvenes ha cambiado el papel de la mujer en Irak. Ellas también se han apropiado de las protestas contra un sistema que les ha robado su futuro, y muchas llegan hasta aquí, al escondido de sus familias. Con esta pintura muestro que después de esta revolución las mujeres pueden aportar al futuro de Irak y junto con los hombres podemos vivir en libertad. Durante estos días de protestas, la tristeza se ha mezclado con la esperanza. A pesar de que los enfrentamientos, que ya dejan más de 300 muertos, se libran a pocos metros de este túnel, aquí hay una ilusión por un futuro mejor, que ofrezca mejores oportunidades para jóvenes, entre ellos los artistas. En Australia, la continuación de los fuertes vientos sigue avivando los incendios en 2 estados, lo que podría aumentar el número de más de 270 viviendas y 1 millón de hectáreas destruidas la semana pasada. Al final de la tarde se pusieron en marcha 4 advertencias de emergencia en Nueva Gales del Sur, con una en Colo Heights, mientras que más al norte, en Queensland, se registró un incendio de nivel de emergencia. Y anoche hubo fiesta en Las Vegas con la gala de los premios Grammy Latinos. Ricky Martin se unió a las actrices Roselyn Sánchez y Paz Vega para la presentación de la ceremonia. La noche fue una celebración repleta de artistas. Entre los ganadores de los premios estuvieron Alejandro Sanz para el disco del año por Mi Persona Favorita, Bad Bunny al mejor álbum de música urbana por Siempre y Rosalía por el álbum del año y mejor canción urbana. Entre las leyendas en el escenario se encontraban Soda Stereo, la banda de rock argentina que interpretó su clásico de música ligera. Los despedimos con estas imágenes. Esto es lo último que me esperaba, os lo juro por